¿Qué porcentajes damos a los cuartos de Champions League, Europa League y Conference League? Hoy lo analizamos en Café con los Otros. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Tenemos una semana de Europa Jonay y por lo tanto vamos a ver cuáles son los favoritos en cada eliminatoria. Vamos a dar nuestros porcentajes para ver, como decimos, cuáles son los favoritos en cada eliminatoria. Lo vamos a hacer con la Champions, lo vamos a hacer con Europa y lo vamos a hacer también con Conference porque creo que hacía tiempo que no teníamos un representante en cada una de las competiciones. Ujú. Lo tenemos ahora, así que vamos a aprovechar para dar esos porcentajes. Evidentemente estamos haciendo Jonay esto antes de que se juegue la ida y por lo tanto, si ahora en la ida llega el Arsenal, le mete 4-0 al Real Madrid porque al Real Madrid se le lesiona toda la plantilla, pues bueno, pues posiblemente nos equivoquemos en el porcentaje. Pero bueno, esto simplemente lo hacemos un poco para divertirnos un rato, para hacer un pequeño análisis de cómo consideramos que puede ir la eliminatoria. No es ciencia cierta, no somos adivinos, no somos futurólogos ni nada por el estilo, simplemente hacemos este vídeo por gusto personal y por entretenernos un rato, así que nadie se enfade, ya lo decimos siempre. Y si os gusta el tipo de vídeos, pues bueno, dejar un like, suscribiros, activar la campanita y bueno, lo podremos hacer en semifinales y demás si vemos que os gusta. Pues sí, pues ganas de arrancar. Hombre, ya no se la lesión del Madrid, Julen. Es como defiende el Madrid. Yo veo capaz a Mikel Merino de hacer un hat-trick, ¿eh? Pero bueno, sí. Bueno, yo lo adelanto, que a Mikel se le infravalora mucho y es un gran llegador. Bueno, vamos a empezar por esa eliminatoria que va a enfrentar al Bayern de Múnich y al Inter de Milán, que es el primer partido que me sale aquí a mí, que se va a jugar el martes día 8 a las 9 de la noche. Y yo creo que posiblemente, Jonay, es una de las eliminatorias que más ajustadas están. Te dejo que vayas con tus porcentajes y luego ya voy yo con los míos. Mira, voy a meter un zapatazo a lo que es lo que esperaría todo el mundo y voy a ser muy rompedor. Yo voy a poner un 35 para el Bayern y un 65 para el Inter. Para mí el Inter es un equipo que está muy bien trabajado. Es cierto que hay que ver si va a estar disponible o bien sano Lautaro Martínez, que en las últimas fechas está un poco tocado, pero es que yo veo el Inter como equipo y veo el Bayern como equipo, y mira que el Bayern tiene potencial, pero bueno, a mí la imagen del Bayern en Champions me ha dejado muchas dudas y como no esté el mejor Harry Kane a nivel goleador, veo muchas dificultades ante un Inter que es uno de esos equipos un poco granos. Para mí también es favorito el Inter, pero no con tanta diferencia. Yo voy a dar un 55% a favor de los italianos. Por lo que dices, porque creo que es un equipo muy sólido, muy bien trabajado. Ya lleva varias temporadas peleando muy bien en Champions, con un bloque que yo creo que está bien construido. Además, la vuelta se va a jugar en Italia. Yo creo que esto le tiene que dar un puntito más, pero el Bayern de Múnich creo que es un equipo que, bueno, tiene también armas importantes. Hablabas de Harry Kane, tenemos por ahí a Jamal Musiala, sabemos que Thomas Müller en este tipo de partidos se suele venir arriba. A mí las bandas, si tienen el día, bueno, me gustan bastante. Creo que va a ser más ajustada que esa diferencia que dabas tú. Aún así, doy favorito al Inter de Milán en esta clasificación. Vamos con la siguiente eliminatoria que va a enfrentar al primer equipo español y va a ser ese Arsenal Real Madrid, que yo creo que, bueno, hablabas antes de que Mikel Merino puede meter 3 goles, pero el Real Madrid no deja de ser el Real Madrid en Champions. Bueno, creo que, a ver, yo tengo una teoría, es cierto que el Arsenal va a llegar con bastantes bajas. De hecho, creo que la baja de Gabriel del otro día puede ser mortal también en ese sentido. Pero yo siempre he dicho una cosa, es decir, creo que de todos los equipos de la Premier que podían enfrentarse a Madrid, es decir, City, Liverpool, United si entrara en la Champions, Newcastle si hubiera avanzado en el año pasado, demás, creo que precisamente están en esta Champions League los dos que más podrían complicar al Real Madrid, que son el Arsenal de Arteta y el Aston Villa de Unai Emery, que quién sabe si puede ser un rival en semifinales. ¿Por qué? Porque creo que son dos equipos anti-Premier, es decir, creo que defienden mejor, creo que están capacitados para hacer más un bloque bajo que lo que puede hacer un Liverpool, un City, y creo que pueden dar más cera al Real Madrid. Aún así, Julen, creo que yo voy a dar un
por todo el contexto de la eliminatoria y demás, voy a dar un 70-30 para el Real Madrid. Pero creo que el Arsenal va a competir en la eliminatoria. Creo que no va a ser ningún paseo para el Real Madrid. Te voy a copiar el porcentaje, estoy totalmente de acuerdo contigo. El Arsenal que ha recuperado Bukayo Saka, que es posiblemente su jugador más diferencial, veremos a ver cómo llega, porque bueno, el otro día juega contra el Fulham marcando un gol, creo que es el Fulham si no me equivoco, marcando un gol, pero viene de un periodo largo de lesión y veremos a ver Mm. cómo se recupera. Hablabas de la lesión de Gabriel, que para mí es una lesión muy importante en la parcela defensiva y veremos a ver si el planteamiento de Arteta es igual con el brasileño que sin el brasileño. Aún así, creo que el Real Madrid, aunque esta temporada a mí no me está gustando nada, de hecho venimos de una eliminatoria de Copa en la que me genera muchísimas dudas, creo que tiene muchas cosas negativas este Real Madrid, no deja de ser el Real Madrid en Champions, sabemos de lo que es capaz, sabemos ese alma que tiene además el Santiago Bernabéu, donde se va a jugar la vuelta, y por eso creo que el Real Madrid es bastante favorito. Vamos con la otra eliminatoria en la que vamos a enfrentar a un equipo español, que es ese Fútbol Club Barcelona, Borussia de Dortmund. Aquí la vuelta se va a jugar en Alemania, en el Signal Iduna Park. No sé realmente, Jonay, hablábamos en un vídeo anterior que analizábamos a Fútbol Club Barcelona, de que el Borussia de Dortmund en Champions estaba compitiendo bien, que es una realidad en las últimas temporadas. En Liga, bueno, le está costando más. No sé cómo ves esta eliminatoria. Bueno, yo creo que mucha gente la ve desigualada. Me voy a basar en el partido que hubo en la liguilla, que creo que fue bastante competitivo y que creo que el Dortmund este tipo de partidos se los toma bastante en serio y de hecho incluso se ha dado mejor Europa, es el actual subcampeón, que su propio campeonato doméstico. Aún así considero al Barça superior, pero debido a la tipología de jugadores que tiene el Dortmund y si el Barça quiere un ritmo alocado, veremos lo que ocurre. Voy a dar un 65-35 para el Barcelona. Me voy a quedar ahí. No lo voy a poner tampoco no voy a poner un 80-20 ni un 85-15. Doy opciones al Dortmund, aunque creo que el Barcelona va a pasar. Yo voy a dar un 60-40 Jonay al Fútbol Club Barcelona y la única razón es la inexperiencia de este equipo y de ciertos jugadores en la Champions. Creo que es evidente el temporada que está haciendo el Fútbol Club Barcelona, pero creo que puede pesar en este tipo de competiciones la inexperiencia de estos jugadores que realmente no se han visto peleando por una Champions. Hablo de los Lamine Yamal y demás, que bueno, que podríamos hablar de Lamine Yamal, viene de ganar la Eurocopa y tampoco se había visto en una así, pero bueno, aún así creo que puede pesar la inexperiencia ante un equipo que viene de ser finalista de la Champions. Y hay una cosa importante antes de seguir, las vueltas en Dortmund. Ya hemos visto al Dortmund capaz de cargarse equipos potentes o de estar a punto y hacer remontadas, aunque el Dortmund vaya noveno o décimo en liga. Así que ese dato hay que tenerlo muy en cuenta. Hay una ventaja y es que hay un buen conocedor del ambiente del fútbol alemán como Hansi Flick en el banquillo culé. Pues vamos a ir con esa última eliminatoria de Champions Jonay que va a enfrentar al Paris Saint-Germain y al Aston Villa. El Paris Saint-Germain es un equipo que creo que tiene grandísimos jugadores. El Aston Villa posiblemente es el mayor desconocedor de la Champions porque hacía años que no la disputaba. Aún así, está en cuartos y a mí me parece una eliminatoria que está bastante ajustada, Jonay. No sé si estás de acuerdo. Sí, de hecho creo que la más igualada. Creo que el suflé en el que entra el Paris Saint-Germain creo que le puede perjudicar porque, hombre, yo honestamente, Unai Emery en una eliminatoria a mí me da miedo. Es un entrenador que no me querría cruzar y los hechos hablan por sí solos, aunque mucha gente se quede en el foco con ese PSG-Barça cuando Emery estaba en el PSG, pero hemos visto cómo ha llevado el Villarreal a una semi de Champions, hemos visto cómo ha dado noches importantes en Europa con el Sevilla. Yo voy a poner un 50-50 y además es que el Aston Villa ya se enfrentó con el PSG en la liguilla y lo ganó. Yo voy a poner un 50-50, la veo muy, muy, muy igualada. Pero yo me voy a mojar un poquito y voy a dar un 55 al Paris Saint-Germain. Pero puedo estar totalmente de acuerdo contigo, Jonay, porque el Aston Villa no tiene nada que perder y esto es algo que Unai Emery ha trabajado muy bien, por ejemplo, con ese Villarreal. Creo que el Paris Saint-Germain sí que tiene mucho que perder y la presión de la Champions le ha pesado mucho en las últimas temporadas. Aún así, vuelvo a hablar un poquito de la inexperiencia que hemos hablado antes de Fútbol Club Barcelona, la inexperiencia del Aston Villa enfrentada a un Paris Saint-Germain que esta temporada me está gustando muchísimo. No es ese Paris Saint-Germain que veníamos en las últimas temporadas, que sí, mucho nombre, pero que luego nada. Creo que los Joao Neves, los Vitinha, los Bradley Barcola, creo que están haciendo un temporadón y creo que el Paris Saint-Germain puede pasar y debería de pasar esta eliminatoria.
Vamos a la Europa League, Jonay, donde aquí tenemos un representante español, pero lo vamos a dejar para el final. Y vamos a empezar Ujú. primero por esa eliminatoria que va a enfrentar al Bodo Glimt y al Lazio, que la Lazio ha sido el líder de la Europa League en esa fase de liga y que para mí es posiblemente el favorito a ganar esta Europa League. Bueno, yo, pues fíjate, yo discrepo. Yo creo que el Bodo Glimt es un rival un poco trampa. La Lazio a mí, por alguna razón, no me convence demasiado, a pesar de que está haciendo una temporada aceptable. Pero me voy a quedar con un 40-60, ¿eh? Yo doy opciones al Bodo a que la líe. Yo voy a un 35-65 a favor de la Lazio, más que nada porque creo que bueno, la vuelta se juega en Italia. Sabemos que fuera de los países nórdicos, bueno, no hace mucho frío, pero se podría decir que hace mucho frío. El Bodo Glimt creo que es un equipo que hablábamos antes, no tiene nada que perder, es un equipo que ya hemos visto que rinde muy bien, pero bueno, creo que la Lazio tiene grandísimos jugadores y eso puede ser diferencial. Vamos a ir con dos eliminatorias, Jonay, que yo creo que aquí podemos discrepar. Primero tenemos ese Tottenham Hotspur Eintracht de Frankfurt, ojito con esta eliminatoria. Sí, ojito porque encima ha habido cambios en las plantillas por ventas, por lesiones y demás. Uf, a ver, yo lo siento mucho, pero a mí el Tottenham me parece superior y le voy a dar un 60-40. Es verdad que la Inter tiene jugadas bastante interesantes, como Hugo Tiquitiqué, pero yo me voy a quedar con el Tottenham, chicos. Sabía que íbamos a discrepar aquí porque yo le doy 55% al Eintracht de Frankfurt. Es verdad Ujú. que desde la salida de Marmoush el equipo se ha caído un poquito, ha llegado Michi Batshuayi que está funcionando bastante bien, pero evidentemente no es Marmoush, pero la temporada del Tottenham está siendo Jonay un desastre absoluto. Son incapaces de tener continuidad en un 11. Creo que el globo de Postecoglou se ha pinchado un poco y además la vuelta se va a jugar en Alemania, algo que me parece clave. Bien conocemos en España a la afición del Eintracht de Frankfurt, sabemos la que lió en el Camp Nou y ojito porque al Eintracht le gusta mucho esta competición y yo creo que teniendo en cuenta lo mal que está el Tottenham, doy favorito al Eintracht de Frankfurt. En la siguiente eliminatoria tenemos al Olympique de Lyon, estará contento Andrés Onrubia con los equipos franceses esta temporada en Europa, porque las últimas temporadas ha sido espectacular lo mal que lo han hecho, que se va a enfrentar a un Manchester United que está en una temporada complicada también. Uf. Eh, Joder. Esta eliminatoria es muy trampa. Yo soy muy fan de Josh Mikache, soy un fan. De hecho, creo que fui el único fan que en la Eurocopa lo puso como único delantero en la primera fase de la Eurocopa, confiando en sus posibilidades. La jugada salió bien. Creo, a ver, daría favorito al United, pero no lo voy a dar. Voy a poner un 55 Lyon, 45 United. ¿Por qué? Porque creo que el United tiene una presión encima terrible y creo que el Lyon está en un momento de la temporada muy bueno, donde están quedando muchos resultados bastante positivos y con buenas sensaciones, que es verdad que el otro día creo que perdió con el Estrasburgo, si no recuerdo mal, pero me gusta el Lyon, me gusta su plantilla, me gusta lo que tiene y creo que puede hacer daño al Manchester United. Yo estoy de acuerdo, Jonay, contigo. Voy a dar también ese 55-45 a favor del Olympique de Lyon, aunque aquí creo que puede pesar mucho que un equipo de la grandeza del Manchester United tenga la Europa League como vía única para poder clasificarse a competiciones europeas de la temporada que viene. Creo que eso es algo que puede ser importante. Rubén Amorín creo que no está terminando de dar con la tecla. Creo que tampoco tiene jugadores para ello, eso hay que decirlo. A mí, Højlund y Sirkse como delanteros centros, pues bueno, me dejan un poquito frío. Patrick Dorgu creo que es capaz de lo mejor y de lo peor. El Manchester United que viene de eliminar a una Real Sociedad que creo que hizo una buena eliminatoria. Eso es lo que me da un poquito de esperanza y por eso le doy ese 45%, porque creo que si no fuera por esa eliminatoria, posiblemente le daría más favorito incluso al Olympique de Lyon. Y vamos con la última eliminatoria de la Europa League, donde aquí tenemos al representante del fútbol español, tenemos esa eliminatoria entre Rangers y Athletic Club. Bueno, no va a ser un rival fácil el Rangers. Creo que, bueno, recientemente ha estado en alguna que otra final europea, precisamente contra el Eintracht, si no recuerdo mal, en Sevilla.
Creo que ha dado un golpe sobre la mesa en anteriores partidos de esta Europa League, pero si siempre Escocia es un campo trampa y que hay jugadores como Jace Tavernier o Bandland, el portero, aquel portero que tuvo Stoke City, creo que el Athletic es superior, es favorito, y creo que el Athletic hay ciertos jugadores del conjunto de San Mamés que están yendo a más, como puede ser el caso de Nico Williams. Voy a dar un 70-30 para el Athletic. Yo voy a dar un 40-60 a favor del Athletic, creo que también es favorito en esta eliminatoria. Además, hace mucho que la vuelta sea en San Mamés, sobre todo después de lo vivido en ese partido contra la Roma. Creo que es un poquito el ejemplo a seguir, aunque ojo con el Rangers porque en la eliminatoria anterior se planta en Turquía, les mete un 0-3 al Fenerbahce, si no me equivoco, y luego en la vuelta hace una calamidad de partido en casa y está a punto de irse a la calle. Creo que el Rangers es capaz de hacer lo mejor y lo peor, y creo que ahí hay que tener un poquito de cuidado con este equipo que para mí eh, no va de favorito a la eliminatoria y eso puede ser algo positivo. Aún así, creo que el Athletic Club, teniendo en cuenta que se juega la vuelta en casa y teniendo en cuenta que sobre todo hablabas de Nico Williams, ha dado un saltito de calidad, aunque en Liga últimamente los últimos partidos están siendo complicados de ver y de analizar, creo que hay que dar favorito en un 60-40 al Athletic Club. Y vamos a ir con la Conference League, Jonay, no sé si querías comentar algo. Vamos a ir a la Conference League. No, En que iba a esa, decir que no quites mérito al Athletic, que al Fenerbahce también le pudo meter 5 si sí, hubiera... vamos a ser serios, ¿no? Vale, pues. sí, no es el Fenerbahce el mejor equipo turco que he visto esta temporada. No, no, desde luego, no, no. Vamos a ir terminando con esas eliminatorias de conference. Vamos a hacerlo un poquito más rápido porque aquí creo que, bueno, hay poquito que analizar. Esa primera eliminatoria entre el Legia de Varsovia y el Chelsea, donde yo voy a ir rapidito, Jonay, me adelanto a ti. 80% a favor del Chelsea, 20% a favor del Legia. Si el Chelsea no gana esta eliminatoria, es para que se planteen borrar el club. O sea, quiero decir, que quitarlo. Lo secundamos, lo secundamos. Es cierto que a mí el Chelsea me ha dejado de gustar bastante en comparación con ese tramo excelso que tuvo. Pero, hombre, a ver, que todo puede pasar ahí en la conference. Todo es posible, pero, hombre, nos gustaría que pasara el Legia, pero, pero no. Suscribo 80-20. 20 Vamos 80. con la siguiente eliminatoria que va a enfrentar a Djurgården contra el Rapid de Viena. Yo aquí, Uh, mira, muy buena, ¿eh? si hablamos de historia, si hablamos de grandeza, si Uf, hablamos de equipo, creo que el Rapid de Viena debería de ser el favorito. Pero ojo, como me gustan los equipos random y demás, yo voy a dar un 55-45 a favor del Djurgården solo por tener a este equipo en unas semifinales de conferencia. no, te iba a decir, estas ligas nórdicas que muchas veces, bueno, durante el verano las puedes visualizar, han impactado tanto, Jun, en las ligas nórdicas que entran hasta en la quiniela en el periodo estival. Es decir, Sí, que sí. hay gente que ya va conociendo más a tus equipos Doy que fe, incluso... Jonay, sobre todo cuando intentas hacer la quiniela en julio, primera semana de agosto, cuando ha empezado la liga, que te meten en la misma quiniela esa eliminatoria previa de Champions que había hacía algunos años, que tú sabías que el Ajax de Ámsterdam le iba a meter 8 al equipo top de Albania, pero claro, debajo te presentaban la liga sueca, la noruega y la finlandesa, que claro, por lo que sea, no tienes ni pajolera idea de qué equipos son esos. Para mí es favorito el Djurgården por la propuesta que está haciendo el fútbol sueco en las últimas temporadas, a pesar de que luego en la selección a lo mejor, ahora sí a lo mejor está habiendo un cambio con los Jokeres, con Isaac y demás, pero suelen ser equipos bastante ofensivos. Creo que a lo mejor el que más lo ha plasmado es el Malmo, pero me quedo con el Djurgården, voy a poner bueno, sí, tampoco vamos a poner una distancia considerable, pero un 55-45 para el Djurgården. Yo voy con el Djurgården. Los suecos estaremos de acuerdo que sacan delanteros, pero que el resto de posiciones son un poco, Han ido a menos, pero bueno. son un poco complicados. Vamos con la siguiente eliminatoria que va a enfrentar al Celje, que es el equipo, o al Celje, no sé muy bien cómo se dice. Creo que ha sido el equipo sorpresa, del que nadie esperaba nada y que se ha plantado en los cuartos de final. Se va a enfrentar a una Fiorentina que a mí me genera dudas, pero aún así, por la grandeza, por los jugadores que tiene el equipo de Florencia, yo le voy a dar un 70-30 al equipo italiano. Bueno, pues fíjate, yo a lo mejor daría ese dato, pero no sé si mucha gente lo sabe.
imagino que sí. Pero en el Celje está un tal Abel Riera, mítico exjugador. O sea, ahora está como entrenador, quiero decir, que lógicamente ya se retiró en su momento. Mítico de exjugador de español, de otros equipos. Lo está haciendo bastante bien. Está jugando un fútbol bastante ofensivo, bastante llamativo. Yo sé que para muchos la Fiorentina es súper favorito, pero mirad, chicos, a que la Fiorentina parece mentira, que luego llega alguna que otra final. La Fiorentina ha dado unas ediciones de tanto Europa League de Conference, de partidos taquicárdicos, que yo me estoy acordando de uno, ahora no me acuerdo qué rival era, pero era un rival, bueno, de estos que entran en la quiniela veraniega, ¿vale? Y fue catastrófico. Fue la temporada pasada, no me acuerdo ahora mismo el Pero, nombre. Jonay, la temporada pasada no sé, pero que la última eliminatoria pierde 3-1 contra el Panathinaikos en Grecia y les ganan 3-2 en casa, o sea, perdón, 3-1 en casa, pierden 3-2 y bueno, se lía en ese partido. Recuerdo a Moise Kean mandando de paseo al lateral izquierdo del Panathinaikos, que hombre, que muy bien que hayas pasado de ronda, pero no deja de ser el Panathinaikos. Claro, no, pero bueno, hay que poner en contexto que el Panathinaikos lleva unos años que en Grecia no está entre los tres grandes, es decir, que ha No, entrado en la no. conferencia, pero que eso. Yo voy a dar un 40-60 para la Fiorentina, pero ojo con el CG de Albert Riera. Y vamos a acabar con el Real Betis que se va a enfrentar a la Jagiellonia de nuestro amigo Pululu, del que hemos hablado en el Pululu, canal, Pululu, en Pululu. el que hemos hablado alguna vez. Hombre, a ver, a tope con Pululu, a tope con la Jagiellonia, que me mola mucho el nombre, a tope con el fútbol polaco, que ojo con la vuelta en Polonia puede ser complicada, y el Betis, sí que es verdad que para el Betis fuera de Sevilla hace mucho frío, pero bueno, teniendo en cuenta del momento de forma en el que está el Betis, yo le voy a dar un 65-35 al equipo de Pellegrini. Hombre, creo que el porcentaje debe ser alto. Yo voy a subirlo un poco más, 70-30. Eso sí, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa que va a pasar si pasa. Es decir, como a Pululu se le ocurra cargarse al Real Betis, Julen, Pululu, Pululu es fichaje del Sevilla. Hombre, No está me lo quita escrito. nadie. Está escrito, ahora mismo la esperanza del Sevilla es Pululu. Es decir, a muerte con él. Y como pase, te digo yo que Pululu, vamos, Víctor Horta está hablando con Pululu por la noche. Yo creo que Así está de cerrado. claro. Yo creo que es un fichaje que está cerrado ya, ¿eh? Han puesto Hombre, debajo una cláusula que solo será oficial en caso de que elimine al Betis, pero es un fichaje que yo creo que está ya cerrado. y Pululu diciendo en declaraciones, primeras declaraciones ahí en el aeropuerto, me da igual vuestro límite salarial, juego por vosotros. Hombre, Pululu, un fenómeno. dejadnos en comentarios vuestros porcentajes de cada eliminatoria de Champions, Europa League y Conference. Dejadnos también lo que opináis de nuestros porcentajes. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros, activar la campanita y nosotros nos vemos reaccionando, Jonay, a estos porcentajes después de estas eliminatorias.